Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En voz alta. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa En Voz Alta. En esta ocasión nos encontramos en la Universidad Autónoma de Querétaro, en el centro universitario. Nos encontramos en casa y con una rectora, una doctora, que nos hace favor de acompañarnos el día de hoy a esta emisión de este programa con un tema de vital importancia, un tema de casa, que es el tema de la reforma universitaria y de lo que sigue para la universidad en los próximos años. Por eso agradecemos mucho a la doctora Tere García que nos haga este favor de acompañarnos en este bienvenida a su casa. No, por favor, gracias, encantada, muy buenas noches, muchísimas gracias. De En Voz Alta, muchas gracias, rectora. Gracias. Desde luego contamos siempre con la presencia de nuestros coconductores, Arturo Maximiliano, María Alemán y Arturo Marcial. Gracias. Muy buenas noches. Y pues comenzamos con este tema que es de vital importancia. Hacía yo mi tarea y veíamos que este tema de la reforma universitaria viene la última gran reforma de 1985, de diciembre del 85, que fue una de las acciones que implementó, llegando luego el gobierno de Mariano Palacios, precisamente un exrector de la Universidad Autónoma de Querétaro, y me comentan algunos de los que estuvieron en el Poder Legislativo de aquel entonces, que hubo un gran consenso de la universidad junto con la legislatura y el gobierno del Estado para encabezar esta reforma que se dio, que se aprobó en los últimos días del año 1985, que fue publicada en 1986, y que desde entonces no ha habido un proceso de reforma universitaria. Pues prácticamente han pasado más de 36 años. 36 35 años vamos a ponerle. Pues nos parece de vital importancia. Yo sugería este tema porque entrarle al tema siempre de la reforma universitaria siempre es un tema que genera mucha expectativa, pero también genera mucha suspicacia. Yo recuerdo, tengo prácticamente 30 años participando en la vida política y social de Querétaro, y siempre, rectora, que se tocaba el tema de la reforma universitaria, siempre es, no lo toques porque puede haber injerencia de los poderes externos a la Universidad Autónoma de Querétaro y que pudieran apropiarse o de meter mano en este proceso. Por eso me parece ahorita un proceso, aparte de oportuno, porque han pasado ya muchos años, ha habido reformas de todo orden, sobre todo las que impulsan el tema de la transparencia y la rendición de cuentas y los procesos administrativos, y es de vital importancia actualizar nuestro marco jurídico. Entonces, conocimos en días pasados que usted hace una gran convocatoria a la sociedad queretana y a la comunidad universitaria. Platícanos un poco en qué consiste esta convocatoria. Con todo gusto. En realidad es ahorita, sí se va a trabajar toda la normativa universitaria. Estamos empezando por la ley orgánica, que es la que tiene más de 35 años. Y finalmente, en realidad se trata de un proyecto integral. Terminando la ley orgánica estaremos trabajando, o ya lo estamos haciendo con el estatuto, que el estatuto es del 2007. Y del estatuto parten los reglamentos. Actualmente el que tenemos vigente es el reglamento de estudiantes del 2008, pero seguramente vamos a tener que dividirlo por partes. Necesitamos reglamentos que normen la vida universitaria, no únicamente a nivel de la vida académica de los estudiantes, es también la convivencia universitaria. En fin, son muchos aspectos que hoy por hoy no están todos incluidos o no están todos visualizados dentro de la normativa universitaria bajo el contexto actual, ¿no? Entonces, les platico. Nosotros iniciamos con este proyecto de reforma realmente en el 2018. Arrancamos trabajando en cuestiones de forma, trabajando en el estatuto orgánico en un borrador que finalmente nunca se sometió a Consejo Universitario por diversas razones, pero se trabajó en un borrador que ya trabajaba principalmente el lenguaje de género, cuestiones ya incorporando ya cuestiones de derechos humanos y demás, que es parte de lo que nos mueve para hacer esta norma, porque finalmente nuestras leyes universitarias no están armonizadas con las reformas constitucionales del 2011. Es evidente que hace 30 o 35 años el contexto era muy diferente y entonces en ese sentido hay muchas cuestiones que adolece hoy nuestra ley, ¿no? Y que incluso hoy se encuentran como discriminatorias. Lo vivimos en el pasado proceso de elección de directoras y directores,
en donde justamente a nivel de Consejo Universitario tuvimos que hacer un acuerdo interno para que se eliminara el requisito de edad. De los 60 años. De los 60 años, sí, porque finalmente es un tema de discriminación. Entonces tenemos que armonizar nuestras normativas universitarias, nuestras leyes universitarias, con todo el contexto actual, tanto de derechos humanos, constitucionales, como los aspectos de género, que hoy son muy sensibles y que anteriormente no tenían ese peso importante. Medio ambiente, cultura de paz, en fin, inclusión, personas con discapacidad, nuestras comunidades indígenas, ¿no? Entonces, todo eso tiene que entrar, tiene que caber en nuestra normativa universitaria. Y bueno, por ello, entonces, en el 2018 empezamos con un proyecto de forma, quedó pausado y lo retomamos en marzo del 2020. Ahí con un trabajo un poco de escritorio, no formalizado, en realidad se formaliza hasta el año pasado, hasta junio del 2021, que es cuando ya damos origen nuevamente, porque en realidad existía antes, pero dejó de operar, lo que hoy es la Dirección de Estudio y Procesos Legislativos. Y entonces se le vuelve a dar presencia a esta dirección. Hoy por hoy depende directamente de Rectoría, pero evidentemente todo lo tenemos que ir acomodando conforme el tiempo nos permita ir haciendo los mejores ajustes, pero hoy está dependiendo directamente de Rectoría. Y entonces el maestro Ricardo Ugalde, que es nuestro exdirector de la Facultad de Derecho, es quien está llevando a cabo este proyecto ahora mismo. Y entonces se formaliza en junio del 2021 y en agosto del 2021 finalmente se define en Consejo Universitario la conformación de una comisión especial para la actualización de las leyes universitarias, que viene trabajando desde agosto de forma muy intensa y que ya ha trabajado, ya tenemos un gran avance de la ley orgánica, en donde pues justamente estamos ocupándonos, estamos poniendo la atención en que la ley orgánica sea lo suficientemente amplia y lo suficientemente general para que no tengamos que estarla cambiando a cada ratito y que lo que podamos ir modificando y nos permita ir dándole contexto a la actualidad sea el estatuto orgánico. Muchas gracias. Arturo, Maximiliano, trataba yo de imaginarme cuál podría ser el proceso legislativo. Entiendo, y por lo que estuve revisando, que la Universidad Autónoma de Querétaro, me corrigen si me equivoco, no tiene una capacidad de generar iniciativa. Entonces, ¿cuál debería ser el canal, en tu opinión, que podría generar la Universidad Autónoma para poder hacer llegar estos cambios? Desde luego, en términos políticos, tendría que ser el Consejo Universitario el que pudiera proponer y dar, digamos que el aval para que existiera la reforma, pero ¿cómo llegaría al tema de la legislatura del Estado? Y si tú consideras que esto podría generar algún tipo de tentación, ahora que hay 17 diputados, o ya perdí la cuenta porque cada vez creo que pudieran ser más, 16, 17 diputados que responden a una sola corriente política, una tentación para poder ingerir en esta reforma universitaria, más allá de lo que turne la universidad. Mira, la doctora mencionó algo que es importantísimo en términos conceptuales. ¿Qué debe ser la ley orgánica para permitir flexibilidad en términos de que estatutos y reglamentos puedan tener esos ajustes que requiere los momentos, las coyunturas de todo tipo que se viven en esta autonomía universitaria, y que sea ese marco general? Si los diputados se ven tentados a tratar de meter detalles que luego tengan que pasar por reformas legislativas y donde quizá no se encuentren coincidencias, quizá los rectores en turno valoren que el momento no es adecuado y esto vaya frenando y vaya de nueva cuenta rezagando el marco universitario, me parece que ese debe ser el primer elemento fundamental, ¿no? O sea, entender qué es esta ley orgánica de la universidad, qué debe contener como principios generales que te permiten el desarrollo de estatutos y reglamentos, y qué es lo que no debe tener. También creo que es bien importante. Tenemos como ejemplo la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, que ha sido, me parece, excesivo
la abundancia en términos de procedimientos, de requisitos, es verdaderamente pues un mamotreto de cosas que podrían estar perfectamente en leyes secundarias o hasta en reglamentos. Entonces, yo creo que parte de ese momento de entender que es un marco general y que se respete, aquí sí podría aplicar, ojalá no le toquen mucho los puntos y las comas, caray. Los expertos en este tema son finalmente quienes están haciendo la propuesta y creo que debería haber como esta... Sí, claro, tienen que ejercer sus facultades, pero también habría que ver esta humildad y un tanto cuanto efectivamente este respeto al conocimiento de lo que se requiere para tratar de no involucrarse de más, ¿no? Si hay algún aire de protagonismo en alguna particularidad que no sea necesariamente algo que se identifique como necesario en esa ley, me preocuparía bastante. Mari, ¿tú cómo ves este proceso de reforma universitaria? Primero que nada, yo quiero decir que como universitaria le agradezco mucho a la rectora que se haya dado este paso. Yo creo que se requiere de valor, de valentía, como bien lo decías, Charlie, es un tema que como que se venía pateando el bote, como coloquialmente se dice, y se venía postergando y postergando. Y yo creo que se necesita, quienes nos formamos aquí, quienes le tenemos un cariño, un respeto, una lealtad a la universidad, vemos la necesidad de que la universidad evolucione conforme ha evolucionado la sociedad. Hablaba la rectora de temas de derechos humanos, hablo y pongo, por supuesto, sobre la mesa la perspectiva de género, temas digitales. A ver, hay una infinidad de cosas que hay que discutir y que seguramente todo este llamado a la participación de la comunidad universitaria van a ser muy enriquecedores las opiniones de todas y de todos. Y yo sí lo voy a decir fuerte y claro. Yo espero que no se metan. Yo espero que respeten, porque yo sí creo que con la universidad no se mete. No se debe de meter nadie. Yo así lo entiendo y así lo asumo y hago votos porque el Poder Legislativo del Estado, sus integrantes, lo entiendan así y respeten el proceso que además se está llevando a cabo con pulcritud, con profesionalismo, que se está llevando a cabo algo serio, no es ninguna improvisación. Lo que se va a presentar es el resultado de lo que en realidad la institución necesita para estar acorde a nuestra sociedad. Entonces, me parecería ofensivo, a mí como universitaria me parecería burdo realmente que pretendiera un externo venir a decirle a los propios, a los de casa, qué sí hacer y cómo hacerlo, ¿no? Al final del día, yo creo que con la universidad nadie se puede meter, yo lo sostengo y hago votos porque la legislatura lo asuma y lo entienda como tal. Doctora, hay algunos temas que seguramente van a salir en el tema de la reforma. Desde que yo participaba en las dirigencias estudiantiles, luchábamos porque se votara para elegir al rector. Y luego, a partir del año 2000, entiendo que hay algo que funciona como un acuerdo del Consejo Universitario de hacer una consulta. Y ha dado resultado. Finalmente hay que reconocer que esta forma de democracia en donde pues, prácticamente se pondera la participación de estudiantes y docentes para la elección de su máxima autoridad ha funcionado. Algunos ganando en segunda vuelta. Trataba de explicar a mi hija en días pasados lo que es la segunda vuelta. Me decía, eso en México no existe. Luego sí existe y existe en la universidad. Y a veces da resultados interesantes en una democracia de esta naturaleza. En esta reforma se contempla ya regular la forma de votación de la elección de rectores y de directores. Sí, antes de responder, Carlos, yo nada más decir que afortunadamente dentro de las leyes generales de educación y de educación superior está indicado que la legislatura no puede hacer ninguna aprobación de la ley orgánica si no viene con el visto bueno del máximo órgano de gobierno. Entonces, no podrán cambiarle comas, puntos ni acentos si no está aprobado por el Consejo Universitario. Lo que sí podría suceder es que se congele, porque no hubiera acuerdo, pero nosotros esperamos que haya suficiente acuerdo. Creemos que es un muy buen momento, que podemos sentarnos a dialogar
con el Ejecutivo y con la legislatura para poder consensuar aquellas cuestiones en donde hubiera dudas o hubiera diferencias y en donde se vea por el bien de la universidad. Finalmente es la universidad de todas y de todos, no es solamente de nosotros, es de las próximas generaciones. Y en ese sentido tenemos que pensar en la universidad del futuro. Así que bueno, en ese sentido nosotros estamos ciertos de que podremos llegar a acuerdos. Desde luego estamos defendiendo la autonomía ante todo y desde luego blindando el tema de viabilidad de la universidad, ¿no? A nivel presupuestal y a nivel de gobernanza. Entonces eso se tiene que blindar y no está discusión. Entonces bueno, regresando a la pregunta... Sí estamos considerando hacer ahí ajustes, estamos considerando la propuesta que hoy se está discutiendo y que incluso tenemos foros ya participativos de la comunidad universitaria donde están incluyendo sus ideas, sus propuestas, va a pulirse y esta propuesta final ya incluye el que se reconozca la forma en la cual la universidad está eligiendo a sus máximas autoridades en dos procesos importantes, el proceso para la elección de quien ocupa la rectoría y para quienes ocupan las direcciones de las facultades y escuela de bachilleres. Entonces ya se está puliendo, se está diciendo, bueno, sí se está reconociendo la auscultación, sí se está reconociendo que hay un resultado por unidad académica y que ese resultado se ratifique en consejo universitario, por ejemplo, ¿no? Entonces son de las cuestiones que hemos estado afinando y que en la discusión con la comisión especial, con quien ahorita se ha abierto y un poquito con colegio de directores, es que se refleje lo que es la vida universitaria. Hay muchas cosas que hacemos por usos y costumbres. Bueno, pero eso que sí funciona, que quede reflejado, para que de aquí en adelante, como decía Arturo, quede lo suficientemente general y flexible para que en el estatuto se afine. Y entonces ya hacer los ajustes contextuales a lo largo del tiempo a nivel de estatuto, pero que ya quede en firme en la ley orgánica. Uh-huh. Arturo, ¿hacia dónde debe ir la universidad en esta reforma? ¿O qué perfileo ves tú que debería de tener esta nueva legislación para encaminar a lo que tiene que ser la universidad? Pensemos que otro proceso como este puede no existir en 30 años. Claro, yo creo que adicionalmente a actualizarnos a las condiciones sociales por las cuales atraviesa el mundo, atraviesa Querétaro, atraviesa nuestra realidad académica y científica, también tenemos que pensar un poco a las perspectivas que vienen hacia las nuevas generaciones, ¿no? Ya lo decía nuestra rectora, hay que pensar en el futuro de la universidad. Y en ese sentido, yo creo que esta administración ha dado el acento en varios puntos, no solo en esta parte de la legislación universitaria, sino en muchas otras dimensiones. Hoy en día en esta universidad se discuten temas que antes se escondían abajo de la alfombra. Y la verdad que es de reconocer que esta administración pues pone sobre la mesa cosas que hay que tocar y que hay que institucionalizar. Porque sí, ya es, digamos, recurrente una serie de usos y prácticas que algunas son sanas, algunas no tan sanas y que desde luego tienen que estar normadas. Porque, digo, estoy entre abogados, que tenemos 3 abogados aquí, yo creo que el derecho, está siempre esta discusión, ¿no? Si el derecho regula la vida, las circunstancias, o al revés, el derecho es producto de un acuerdo político que a final de cuentas nos va a decir, está pasando esto, necesitamos institucionalizar las prácticas. Y entonces creo que es importante pensar qué universidad queremos. Recordemos cuál era la universidad del siglo pasado, la Universidad Autónoma de Querétaro. Para empezar, ¿cómo nace la primera ley orgánica de la Universidad Autónoma de Querétaro? Nace de un acuerdo político. Recordemos con Fernando Díaz Ramírez que había una discusión sobre su salida de la rectoría y un grupo de estudiantes se atrincheró y dijo, no, queremos que nuestro rector no se vaya. Por muchas circunstancias, ¿no? Hay algunos historiadores que dicen, pues no, Díaz Ramírez era como el papá de los chavos de una universidad chiquita donde pues iba y los rescataba de las cantinas, les pagaba comidas, bla, bla. Y otros dicen, no, a ver, Díaz Ramírez en realidad era muy querido por la comunidad y hay diferentes versiones, pero lo cierto es que en la consolidación de la primera ley orgánica de la universidad, pues bueno, detrás había un acuerdo político. Entonces es ahí donde dices, bueno, las circunstancias de ese entonces llevaron a decir, no hay que defender la postura de un rector,
sino que hay que defender la postura de la autonomía. Y es ahí donde nace el concepto de autonomía. Y retomando un poco de lo que acaba de referir nuestra rectora, a ver, esta parte de la autonomía yo creo que ha sido lucha también de esta administración, sobre todo en la Núñez. Yo he visto ahí los encontronazos que de repente se tienen con otros rectores y la dirigencia de la Núñez por colocar y dejar claro en la ley, y uno de los logros es esta parte de la Ley General de Educación, donde ahí está clarito cuál es el proceso legislativo, en razón de la pregunta que tú hacías, ¿no? ¿Cuál es el proceso legislativo que se tiene que concretar para las reformas? Entonces, ahí, en ese sentido, pues ahí se refleja ya de manera, digamos, clara en la norma una parte de la autonomía. Y yo digamos, ¿qué esperaría de esto? Ya para concretar una respuesta a tu pregunta, esperaría que avancemos y que pensemos que esta universidad que tenemos que dejar hoy tiene que ser mejor a la que recibimos, y pensar que dejamos las condiciones para que los relevos que vienen al frente de la universidad tengan herramientas que les permitan seguir creciendo y consolidando la universidad. En el término de viabilidad financiera, y ahorita, perdón, se me venía a la mente lo de que decías del señor Fernando Díaz, el dirigente estudiantil Álvaro Arreola, ¿no? Sí, que se nos fue hace apenas una semana. Fue la primera persona que me dio una beca. Y por ella pude cursar la preparatoria junto con la beca que daba la universidad, que nada más era la exención de pago. Ahora que había las esquelas, pues de donde esté, pues muchas gracias a don Álvaro Arreola, lo extrañaremos. Viabilidad financiera de la universidad. Me tocó replicar parte de su intervención que hizo en el Consejo Universitario, donde hace cerca de 3 años decía que ya en el 2021, o sea, en este año que acababa de pasar, la universidad enfrentaba ya la primera gran crisis financiera sobre su viabilidad. Me tocaba en aquel entonces explicar con un grupo de alumnos de la Facultad de Contaduría que lo que a usted se refería no era que la universidad fuera cerrada en el 21, sino que a partir del año 21 era el punto de no retorno, en el cual si no se hacía nada en términos financieros podía empezar en un declive de la recepción de alumnos y de cumplir con esta labor para la que fue diseñada la universidad. Esta reforma rectora contempla algo en el tema financiero. La universidad seguirá insistiendo con el famoso 3% del presupuesto como una cantidad fija, para que año con año quienes hemos, inclusive a veces tras bambalinas, participado en la redacción de la norma, de intentar que la universidad cada año no esté regateando los pesos y los centavos que inclusive la Constitución le da. Dice, bueno, pues, finalmente tendrá que darle a la universidad lo que requiera para su buen desempeño, ¿no? ¿Contempla algo la reforma en este momento? Sí, desde luego. Se tendrá que plasmar en el lugar oportuno la necesidad, no solo la necesidad, este requerimiento que incluso la Ley General de Educación y la de Educación Superior mencionan, y hablan justamente de la corresponsabilidad para la suficiencia presupuestal de las universidades públicas entre la Federación y el Estado y los municipios incluso. Esta corresponsabilidad, bien dicen estas leyes, se tendrá que lograr de forma gradual hasta lograrse el peso a peso. Entonces, nosotros hemos iniciado ya desde hace algunos años una dinámica para poder ir alcanzando este presupuesto paritario entre la Federación y el Estado. En principio sí, se hablaba de un 3% del presupuesto del Estado, pero después cambió un poquito, digamos, la forma, y estamos hablando básicamente de que se igualen los montos, ¿no? Entre el presupuesto federal y el presupuesto estatal. Iniciamos aproximadamente en el 2018 con un 70-30, 70% federal, 30% estatal. Tendríamos que llegar al 50-50. Actualmente estamos en un 39-61, hemos ido incrementando. Hemos ido haciendo mucha gestión tanto con el gobierno federal como con el estatal en diferentes formas, y particularmente con el estatal, que es el que tendría que ir aumentando su presupuesto para alcanzar la paridad. Ahorita, desde antes, desde la administración pasada, ya habíamos puesto sobre la mesa un incremento al 13% sostenido para alcanzar el peso a peso. Antes era al 2024, pero como no se alcanzó este incremento, ahorita se trasladó al 2027. 13% sostenido durante todos estos años, considerando que el presupuesto o que el incremento de la Federación no va a cambiar mucho de aquí al 27. Digo, qué mejor que aumentara, ¿no? Porque en realidad se ha quedado por debajo de la inflación el presupuesto, el subsidio federal. Pero esto lo tendremos nosotros desde luego, el blindaje del presupuesto universitario pues es indispensable defenderlo.
qué mejor que lo pudiéramos subir a nivel constitucional en el Estado. Veracruz lo tiene a nivel constitucional. Ya Veracruz está recibiendo, ha ido incrementando paulatinamente. Ellos reciben hasta el 4% del presupuesto estatal y lo subieron. Entonces, nosotros pugnaríamos porque algo así se pudiera lograr, ¿no? Sería lo mejor. Mari, ahora que tienes un espacio en el ayuntamiento, siempre ha habido la petición de la universidad. Y a veces regateada, a veces con generosidad se ha dado, la mayoría de las veces regateada de parte de los municipios porque dicen que no hay... Que no les corresponde. Que no les corresponde porque la materia educativa no está. Ya nos acaba de decir la doctora que sí hay una corresponsabilidad. ¿Qué se puede hacer desde el municipio para ayudar a la universidad? Yo creo que bien lo ha señalado la rectora, es un tema de coparticipación, de corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, en donde ninguno puede excusarse ni decir que no le toca, porque directa o indirectamente al final del día la universidad lo que hace en general, si lo pones en un planteamiento de visión de gobierno municipal, es generar condiciones para un municipio, para una ciudad, ¿no? Al final creo que por supuesto que entra dentro de las responsabilidades meramente municipales o dentro de las facultades, y yo creo que habría que tener un compromiso en donde ojalá sí se alcance este blindaje económico para la universidad. Yo creo que tenemos que dar ese paso en donde deje de ser a voluntad política, deje de ser a criterio de quien está en turno, porque eso genera incertidumbre. Eso limita incluso el enorme potencial en algún grado que puede tener la universidad, porque cuando tú no tienes certeza de lo que vas a tener o con lo que vas a contar, pues a veces es difícil hacer planes a futuro, ¿no? O proyecciones importantes. Yo creo que esto es una responsabilidad compartida, Estado, Federación, municipios, y yo sí espero, porque creo que es una enorme oportunidad para hacer historia, es una enorme oportunidad para sentar un precedente y que por fin quede establecido. Quien quiera llevarse, o como decimos, colgarse la medallita, pues que lo haga, ya sea la legislatura, ya sea el gobierno del Estado, pero que lo hagan y que al final del día se dé este paso tan significativo en donde se blinde económicamente a nuestra universidad y le demos viabilidad y futuro a una universidad que no solamente ha construido el pasado, el presente, sino que hoy queremos asegurar que siga siendo parte del futuro de Querétaro. Muy bien. Arturo, tú que eres experto en tema de finanzas. No, nos queda creo que poco para ir al corte, pero si me das chance en dos pasos, ¿no? Yo creo que toda autonomía que no parte de las finanzas, pues está de alguna forma coartada, ¿no? Y esa ha sido una lucha que se dio, por ejemplo, muchísimo en el tema de la autonomía municipal, ¿no? Y autogobernarse, como es uno de los elementos de la autonomía universitaria, pues me parece que también pasa por el elemento de tener esta certeza de los recursos que se reciben, ¿no? Evita tentaciones. Yo creo que la universidad tiene una evolución democrática muy importante. No es crítica porque hubo grandes perfiles también en otras épocas, pero no podemos, creo que, olvidarnos pues, que prácticamente era un cargo más del gabinete, ¿no? O sea, siendo realistas. Y hoy se vive una autonomía, me parece, en el tema de la elección de los cargos, de la rectoría, de las direcciones, pero siempre habrá la tentación, ¿eh? Y cuando tengas ese control o esa posibilidad de apretar vía los dineros, pues me parece que se corre ese riesgo y es algo que no es sano para nuestra universidad. Y de esa manera, pues seguir intentando que se tenga esa certeza sobre lo que se recibirá, atándola a un porcentaje, pues es algo que evita estos elementos de riesgo a la misma autonomía universitaria y es algo que hay que impulsar, ¿no? Y también yo creo que hay un compromiso no solamente del gobierno, que eso es la parte, que entiendo es una parte variable, por supuesto que está el patronato que hace un gran trabajo, pero yo creo que hay un compromiso, debe haber un compromiso de esta sociedad queretana, este empresariado pujante, para generar esta filantropía que lo vemos en las universidades más importantes de Estados Unidos. Yo veía declaraciones de la rectora con respecto a estos modelos nacionales exitosos e internacionales y creo que muchos de las grandes universidades, las más prestigiadas a nivel mundial, tienen también su base en un apoyo importante del sector privado.
Bien, pues continuamos con este tema de las finanzas de la Universidad Autónoma de Querétaro. Nos vamos al corte y regresamos. Continuamos en Voz Alta. Continuamos con su programa en Voz Alta con este importantísimo tema para los universitarios en primera instancia, pero también para la sociedad queretana, para los que inclusive hoy están en secundaria, que están a punto de escoger a la universidad como una de sus opciones para la preparatoria, tienen viabilidad. Yo comentaba con mis alumnos que a veces hay un poco de desinterés de parte de los alumnos que ya están, diciendo, bueno, pues yo ya estoy. Ya la libré. Y me lo han dicho, me dicen, bueno, pues es un problema que yo ya estoy, yo ya llegué y yo ya voy a salir. Un problema de los que vienen. Digo, pero si no nos preocupamos por darle viabilidad jurídica y financiera a la universidad, lo que va a suceder es que después las próximas generaciones, que pueden ser mis propios hijos o los hijos de mis hijos, pues no van a tener un espacio para poderse desarrollar. Ya no solamente en términos económicos, sino en términos de calidad, como lo es los Además, principales programas. Perdón que te interrumpa, pero además algo que yo me acuerdo mucho cuando yo ingresé a la universidad, mi papá, que su formación también fue pues pública, toda su formación, él me dijo algo que se me quedó muy grabado y me dijo, cuando tú tienes el privilegio de estudiar en una universidad pública, tienes una doble o triple responsabilidad cuando sales de contribuir o de regresar, así lo entendí yo en ese entonces, a la sociedad, lo que la universidad te dio. Y yo creo que esto es muy importante ahorita resaltarlo, porque hay muchos que van a estar involucrados, internos y externos, a este proceso de reforma, que se formaron aquí y que no se nos olvide que hoy tenemos esa alta responsabilidad social de retribuirle a la universidad lo que nos dio en su momento. Sí. Efectivamente, y ahora en ese término de la viabilidad financiera, podría haber, o en este proceso de reforma universitaria, que se toque el tema a nivel ley, del tema de las cuotas de los universitarios, del tema de los recursos propios que genera la universidad a través de lo que pagan los estudiantes por procesos de inscripción y reinscripción, que siempre ha habido dos corrientes en la universidad, quienes dicen que tendría que haber un pago diferenciado, quienes pueden contribuir más al tema de la universidad, y ese ha sido un tema de debate durante muchos años, o quienes dicen, bueno, la universidad debería de ser un modelo como el tipo de la UNAM, en donde prácticamente las cuotas son 50 centavos. Inexistentes hasta el términos del doctorado, y más o menos la universidad se ha mantenido como un sistema híbrido. Continuará así, vendrá en la reforma universitaria, será la primera parte si algo se ha explorado, y si están considerando algo, esa ya es una aportación personal, esta nueva figura que existe de asociación del capital privado con el sector público, que son las asociaciones público-privadas que le permiten a las instituciones como las universidades atraer capital privado sin perder autonomía y poder brindar inclusive servicios educativos en otras entidades como si fueran universidades privadas, con el potencial que tienen muchas de las licenciaturas y los programas académicos que tiene la universidad, que están rankeados en los primeros lugares en el país e inclusive a nivel internacional. Me explico, es decir, si hubiera una campus de la universidad, voy a ponerle en el país de Colombia, y allá tenemos un buen nivel de percepción sobre nuestros contenidos, cobrar allá como si fuera un servicio particular para nutrir de allá los recursos de la universidad en una asociación con el capital privado. ¿Hay alguna cosa que venga de esa naturaleza en la reforma universitaria? ¿O se ha expuesto? A ver, primero el tema de las cuotas. No pretende la universidad desde ningún punto de vista un incremento en cuotas, eso es definitivo. Al contrario, la tendencia es irlo disminuyendo. Sabemos que las leyes generales de educación y educación superior incluyen el precepto de la gratuidad. Nada más que, bien importante, y esto se ha discutido muchísimo en las reuniones de rectores y demás, la gratuidad debe ser sostenida por el Estado a través de un presupuesto suficiente. Tal cual hoy por hoy las universidades como estamos, las universidades públicas estatales, la UNAM la vamos a dejar un poquito a un lado, la UNAM, el POLI, la UAM, porque tienen presupuestos infinitamente superiores a las públicas estatales y sus sistemas de generación o de allegarse de recursos es diferente. Pero ninguna universidad pública estatal, que somos 36 públicas estatales, somos las autónomas, tenemos suficientes recursos como para poder entrar por nuestra cuenta a la gratuidad. Entonces, está establecido, se ha discutido y así se ha dicho
que la gratuidad tendrá que ser un tema de suficiencia presupuestal por parte del Estado y estamos hablando de los 3 órdenes de gobierno en ese sentido. Desde luego, nosotros hemos hecho ya algunos ejercicios al respecto. Cuando entró la pandemia, implementamos un programa que se llama PAR, Programa de Apoyo para la Reinscripción. Nuestra inscripción es muy económica, hablando en términos generales y comparado con otras universidades, es de 1,000 pesos semestrales. Y hay algunas cuotas que algunas facultades cobran adicionales para laboratorios de cómputo y demás, pero hablemos de nuestra inscripción, 1,000 pesos semestrales. Entrando la pandemia nos dimos cuenta efectivamente de la dificultad económica para muchas y muchos estudiantes y entonces implementamos un programa en donde la o el estudiante, por el simple hecho de haber estudiado el semestre pasado y tener vigencia para poder estudiar el próximo semestre, puede escoger entre el 10 y el 90% de descuento en su inscripción. O sea, puede pagar desde 900 pesos hasta 100 pesos nada más. Y entonces pensamos cuando lo implementamos que iba a ser escandaloso, que todo mundo iba a pedir el descuento del 90%. Y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Pues no sabemos, pero vamos a hacerlo. Bueno, ha sido verdaderamente exitoso el programa. Los estudiantes, las y los estudiantes han sido súper responsables con el uso de este recurso. Y ha sido constante el número de estudiantes que solicitan. Estamos hablando más o menos de 6,000 estudiantes al semestre quienes piden este recurso. 6,000 de 33,000 estudiantes, más o menos sería la quinta parte, un poquito más. Y entonces este programa tiene 2 vertientes. Tiene la vertiente o tiene la modalidad de pide tu descuento o si puedes, si no necesitas descuento, pero además puedes poner un poquito más, haz tu donativo y baja tu recibo y haz tu donativo, ¿no? Sí recibimos algunos donativos, no muchos. Es cierto que esta cultura habrá posiblemente que trabajarla más, y no solamente para nuestros estudiantes, también para nuestras y nuestros egresados y todos aquellos que ya tienen éxito profesional, pues que también puedan aportar. De hecho, sí existe esa posibilidad. Hay que trabajar más con la cultura del apoyo voluntario a la universidad, pero en este ejercicio, este programa PAR nos ha servido para ir haciendo un ejercicio de lo que significaría en la universidad la gratuidad si esta fuera por la necesidad del estudiantado. Entonces sí tenemos esta idea, digamos, sí tenemos un buen ejercicio aquí que podríamos nosotros incluso llevar a otros foros para poder explicar cómo lo hemos estado implementando, sin que necesariamente sea un tema de implementación de la gratuidad. Pero bueno, para allá tenemos que ir. Pero es cierto que dependemos del Estado. Es cierto que el tema, no podemos prescindir del recurso que nosotros tenemos por cuotas escolares y necesitamos recibirlo. Pero evidentemente esto va a ir cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Y en el otro sentido, sí estamos ya aterrizando desde la ley orgánica la posibilidad de la existencia de empresas universitarias. Es decir, ahorita el patronato, ya lo mencionaba Arturo hace un momentito, el patronato es una asociación civil que nos permite recibir recursos por diferentes vías, administración de inmuebles o por proyectos propios del patronato, pero no tenemos, por ejemplo, una fundación. Entonces estamos dando la cabida para que se puedan generar fundaciones y se puedan generar empresas universitarias. No hemos todavía llegado al punto de pensar en poner campus internacionales, aunque pensamos que ya ahorita con los programas a distancia va a ser una gran posibilidad y que se tendrá que pensar desde luego en cuotas diferenciadas, porque al final del camino no es lo mismo, ¿no? el quien estudia en México que quien estudia en el extranjero. De hecho, ya tenemos cuotas diferenciadas para estudiantes que vienen del extranjero a Querétaro, a la UAC, y que tienen que pagar su cuota de reinscripción. Hay cuotas diferenciadas. Pero estamos pensando en el esquema de empresas universitarias para echar a andar muchos proyectos que tienen que ver con la ciencia, la tecnología, el desarrollo, la innovación. Y actualmente tenemos dos que no son empresas, son 2 asociaciones civiles, pero sí ya tenemos al menos pensadas 3 empresas universitarias. Y eso nos va a permitir allegarnos de recursos. Hay universidades en México muy exitosas, Guadalajara, por ejemplo, Puebla, que tienen empresas universitarias y que pues se allegan de recursos propios de forma de muy buena manera, ¿no? Entonces, bueno, por ahí también tenemos que ir. Es cierto, las universidades públicas, al no contar con un recurso suficiente por parte de la Federación y del Estado,
necesariamente tiene que generar recursos. Y así seguir haciendo a lo largo del tiempo, ¿no? Por diferentes vías. Arturo, algo que viene en la reforma del 85. Recordemos que históricamente en la reforma del 85 la universidad representaba un porcentaje mayor de estudiantes de los que en aquel entonces se incorporaban a la administración, a las licenciaturas, a la educación superior, era mayor. Y no digo en número de gente, sino en la proporción que representaban las instituciones privadas en relación con la Universidad Autónoma de Querétaro y otras instituciones públicas. En aquel entonces le puso el legislativo que la aprobación del establecimiento de las universidades privadas pasaba por el visto bueno de la Universidad Autónoma de Querétaro. Sin conocer a profundidad si este procedimiento sigue dándose como un visto bueno, debería de continuar que las universidades privadas que se quisieran establecer en nuestro estado, que aparte entiendo que debería de ser o en algún momento fue el estado con la mayor presencia de universidades privadas de la República, a lo mejor no en volumen, pero sí en marcas, debería de continuar este liderazgo de la Universidad Autónoma de Querétaro en relación con las universidades privadas establecidas en nuestro estado. Yo creo que existe un liderazgo natural que la Universidad Autónoma de Querétaro tiene en el estado y en el país. Estamos entre las mejores del país, ¿eh? O sea, según rankings externos, estamos entre las mejores del país. Cuando se usa el membrete de nuestra institución, desde luego que nosotros tendríamos que aprobar, ¿no? Por ejemplo, las incorporadas. Si no me entiendo mal, pues bueno, llevan un proceso, ofrecen nuestros programas, pues bueno, tendrán que estar supervisadas. En el caso de las privadas, bueno, es una potestad del Estado. Y yo creo que más bien le apostaría de manera política y económica desde los gobiernos a que le apuesten a la Universidad Autónoma de Querétaro. Porque, Carlos, la universidad ha dado muestras de su función social en este estado. Y no ahorita, siempre la ha tenido. O sea, y yo creo que es uno de los retos muy importantes que tenemos como universitarios en esta reforma legislativa al interior. Porque si bien es cierto, nuestra ley orgánica establece cuáles son las funciones sustantivas de la universidad que tiene que ver con la formación de profesionistas, el desarrollo científico y los servicios de extensión, también hay una función social no escrita, algo latente, que la universidad ha servido de un espacio de movilidad social para muchos y muchas queretanos, en los cuales me incluyo. Y de verdad, yo creo que es importante que también pensemos desde la reforma legislativa cómo buscar que los mecanismos, por ejemplo, de ingreso a la universidad no se conviertan en mecanismos de exclusión social. Porque por ahí de repente hay filósofos o incluso académicos muy exquisitos que ponen por encima siempre la calidad académica, exigiendo algunos estándares a ciertos sectores de la población que a veces, pues por todo el sistema macroeconómico que hay, pues es difícil obtener ciertas, digamos, herramientas y que te ponen en desventaja. Y una universidad pública tiene que seguir siendo un motor de ascenso y de movilidad social. No podemos convertir a la universidad en un modelo de exclusión. Entonces, yo creo que es importantísimo que también en esta reforma legislativa se discutan estos temas, ¿no? De ver cómo, también entiendo la parte administrativa, entiendo la parte de indicadores, porque también los indicadores nos sirven para más recursos, ¿no? Y nos sirven también los indicadores para estos niveles de calidad que tenemos hoy en el país, pero tenemos que buscar cómo le hacemos para equilibrar esto. ¿Cómo le hacemos? Y yo discutí hace algunos años en otro espacio que yo tenía de responsabilidad en esta universidad, cuando tuve la osadía de abrir un grupo sin consultar y me dijeron, oiga, ¿por qué hizo eso? Le digo, pues porque hay salones vacíos, porque tenemos maestros que pues faltan mucho y a ver, yo pago lo de los maestros y tenemos espacio. Y en lugar de que en esta región la gente se ocupe en otras cosas, se puede ocupar en la universidad. Entonces, yo sí creo que esta parte de la hegemonía universitaria, Carlos, tendría que atender a apostarle para que la universidad también siga cumpliendo esas funciones no escritas en la ley, pero que también son importantes porque hay otras más, como por ejemplo el espacio de catarsis política que se vive al dentro de la universidad. En la universidad, gran parte de su riqueza es la libertad de pensamiento, es la libertad de expresión. Pues ustedes son universitarios, todos somos universitarios, y muchas veces nosotros nos hemos refugiado en la universidad por nuestra personalidad, nuestro carácter, pero porque nos sentimos cómodos diciendo lo que hoy estoy diciendo. Hace 30 años, no sé si sería correcto decirlo, pero en la universidad se respira eso. Y yo creo que es algo de lo que no tenemos que ir ni un paso atrás. La universidad tendría que también buscar que esta parte que también tenemos y que no está escrita, que es una condición latente,
se mantenga también, ¿no? Entonces, yo en esas dos partes, en la parte de la movilidad social y buscar cómo conservar esta parte, en la parte también que la universidad siga siendo un espacio de reflexión y de libertad y de espacio de expresión máxima, yo creo que son partes que hay que cuidar, y en ese sentido yo sí le apuestaría, si yo fuera gente que decidiera desde el gobierno, diría, apostemos a la universidad, porque también es un espacio que, digamos, sirve de válvula de escape, porque si no hay espacios en el Estado donde existe las consecuencias políticas pueden ser catastróficas, ¿eh? Entonces, mucha gente desde el gobierno le tiene miedo al papel de la universidad, la autonomía, que luego que vienen las manifestaciones. A ver, pues tiene que ser el espacio. Ya por el sistema económico mundial, de este orden mundial, pues bueno, ya estamos ante la extinción de la fuerza sindical, ante la extinción de la fuerza estudiantil. Ustedes recuerden, Carlos, tú lo has vivido conmigo. O sea, esas viejas batallas de los líderes estudiantiles, hoy desafortunadamente es mucho más complejo por la dinámica psicológica social, o lo que le llaman los psicólogos sociales, este comportamiento colectivo, pues bueno, es mucho más difícil coincidir. Y yo creo que un espacio afortunadamente privilegiado para las coincidencias y que aparte también tiene que ver para cultivar el desarrollo humano es la universidad. Entonces yo creo que sí es un error no apostarle a la universidad pública. Se vale que lleguen otras universidades privadas, pero lo cierto es que, Carlos, llegará la de Kansas, la de que tú quieras, a Querétaro, pero el lugar que tiene la UAC hoy en día, ninguna institución ni privada ni pública lo tiene. Y eso es lo que nos toca a los universitarios cuidar en esta reforma. Ya para ir cerrando, no podemos irnos sin hacer esta pregunta. El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ya decía en el 2011 que las universidades las universidades públicas estaban convirtiendo en instrumentos de desigualdad. Muchos de los que seguramente nos están escuchando ahorita, si hiciéramos una encuesta vía telefónica, que no la vamos a hacer, dirían, pues yo he intentado entrar a la universidad y no he podido. Ese es el reclamo cada vez que salimos. Seguramente usted lo vive claro. prácticamente todos los días, hasta hacer sus labores cotidianas. No hay espacios en la universidad. ¿Qué hacer para generar más espacios, Arturo? En esta reforma universitaria viene el tema de la pandemia, sistemas híbridos, el reducir el tiempo de las licenciaturas, como sucede en algunas otras carreras, sin sacrificar el tema de la calidad. ¿Qué sugieres? Mira, la verdad, yo no quisiera zafarme tanto de la respuesta. Yo quisiera no inmiscuirme como platicábamos en términos de los legisladores, porque creo que son temas de expertos. Yo tuve la oportunidad de convivir en las experiencias que tuve estudiando en el extranjero, de convivir con doctores en educación. Y ahí aprendí a respetar que hay que escuchar a los que saben, ¿no? Yo te podría decir, la manera más sencilla podría decir recursos, ¿no? Para que haya más posibilidad de matricular, ¿no? Y que se observen ciertos elementos de inclusión, ciertos elementos de acciones afirmativas probablemente, ¿no? Pero yo respetaría mucho la opinión de los expertos en temas de educación, de los cómo, ¿no? Para no tratar de inventar aquí el agua tibia de un tema en el cual yo además no soy experto. Quisiera nada más aprovechar a la rectora, que no en estos pocos minutos, pero el tema que tiene que ver también con el elemento del dinero, el tema de la rendición de cuentas y la transparencia, que vi que es un tema que la rectora ha insistido también en ese asunto y va de la mano, va en paralelo justamente con la obtención de recursos. Es cierto que la universidad es un organismo público descentralizado del Estado y como tal tiene obligaciones de rendición de cuenta, pero yo creo que el planteamiento va quizá un poco más allá, rectora. Si pudiera yo aprovechar esta situación. Charlie, en los últimos minutos. Adelante. Sí, claro. Es un tema muy importante porque finalmente se ha puesto el dedo sobre el renglón en los últimos años, principalmente por situaciones en donde algunas universidades habían caído, ¿no? Ciertamente las reglas de operación de muchos recursos eran tan laxos que habían permitido, y por usos y costumbres, ciertos manejos de recursos. Hoy por hoy la autonomía desde luego no nos exime de no observar las leyes. Tenemos que ser al contrario mucho más responsables observando las normativas, las leyes y rindiendo cuentas, porque finalmente, y María lo decía muy bien, nos debemos al recurso público y ese recurso público no es el recurso del gobierno, es el recurso de la sociedad. Y es a la sociedad a la que le tenemos que entregar cuentas a través de muchas formas, pero entre ello garantizándole que peso a peso estamos haciendo el mejor esfuerzo por utilizar ese recurso.
Es indispensable que las universidades contemos con estrategias de transparencia, con estrategias de rendición de cuentas, con estrategias también anticorrupción. Es indispensable que nos blindemos y que, si bien es cierto, nos tenemos que ir adecuando a las exigencias de las leyes contables, de las auditorías, van cambiando. Lamentablemente no existe como tal dentro del esquema de las auditorías algo que pueda evaluar bien a las universidades, porque nos evalúan como paraestatales, entonces a veces nos piden cosas que nosotros no tenemos o no hacemos, y entonces vienen observaciones, pero todo es aprendizaje. Yo les digo a mi equipo de trabajo siempre, no le tengamos miedo a las observaciones o a las recomendaciones. Vaya, pues son áreas de oportunidad y tenemos que ir superando y tenemos que ir mejorando, aunque todo eso siempre va cambiando. Digamos, el horizonte nunca se alcanza porque siempre va cambiando, pero ciertamente si tenemos un plan de austeridad, por ejemplo, si estamos pendientes de usar bien el recurso y estamos rindiendo cuentas y estamos pendientes también de tener un plan de anticorrupción, iremos mejorando. Entonces, yo creo que en ese camino estamos prácticamente todas las universidades, porque justamente queremos demostrar que estamos haciendo el mejor uso del recurso público y del recurso propio, que no deja de ser público, en bien de nuestras futuras generaciones, justamente. Mari, pues te toca cerrar el programa. Hombre, Sí, muchas gracias. Al un contrario, comentario pues, final y cierre. La verdad, creo que el tiempo se nos comió. Yo creo que tenemos mucho que platicar. Yo quisiera aprovechar, si ustedes están de acuerdo, en pedirle a la rectora y comprometerla a que nos acompañe Sí, una vez encantada. que todo este proceso de reforma sea una realidad, que hacemos votos que sea muy pronto, para que podamos, de cara a la comunidad universitaria y a la sociedad queretana, explicar cuál habrá sido el proceso de todo lo que hoy aquí le dimos un pincelazo. Así que, pues muy agradecidos. Gracias, rectora, por estar aquí con nosotros, por el tiempo, por impulsar algo que sin lugar a dudas va a ser en beneficio de la universidad y que esperamos pues salga como sea mejor para la sociedad queretana. Así que muchísimas gracias. No se pierdan la próxima semana. Nos vemos aquí en su programa, En Voz Alta. Gracias. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Esto fue En Voz Alta.